Y vamos a hablar de la proctitis infecciosa transmitida sexualmente. ¿Por qué es importante? Porque las infecciones de transmisión sexual, bueno, vamos a empezar con este caso clínico para ambientar esta charla. Un paciente de 24 años con un cuadro clínico de 2 semanas de evolución de deposiciones Bristol 5, proctalgia, secreción mucopurulenta, urgencia defecatoria, pujo y tenesmo. Es un paciente que no tiene otros síntomas sistémicos y en el interrogatorio, pues algo muy importante que no debe ser un tabú, el interrogatorio de comportamiento sexual. Es un paciente que es homosexual, con relaciones anales receptivas, VIH negativo y no tiene historia de infecciones de transmisión sexual. Al examen físico no hay dolor abdominal y obviamente con este cuadro clínico es muy importante la inspección anal y no se identifican lesiones. Bueno, entonces, ¿yo qué voy a hacer con este paciente? ¿Cómo lo enfoco? ¿Cuáles son los estudios diagnósticos que debo solicitar? Estas son como las preguntas que quiero hacerme en esta charla y responderlas para ayudarnos, pues, como a hacer un enfoque adecuado de este grupo de pacientes que se nos presentan muy frecuentemente en la consulta y que la mayoría de las veces terminan como un poco mal orientados. Entonces, ¿por qué es importante? Entonces, las infecciones de transmisión sexual son un problema de salud pública. Cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Para 2020, la incidencia de infecciones de transmisión sexual es de 374 millones y pues los gérmenes más importantes son clamidia, gonorrea, sífilis y la tricomonas. Estos son los casos estimados de ITS curables para 2019 en América, 126 millones de infecciones por los 4 gérmenes ya mencionados. Desde aquí es súper importante mencionar que no toda proctitis es enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, tradicionalmente el paciente que tiene una proctitis se ha relacionado con enfermedad inflamatoria intestinal, pero es importante pues saber que esta no es la única causa. Quedarnos con ese pensamiento que nos hace pensar en que vamos a llevar un diagnóstico tardío, un tratamiento inapropiado, la transmisión sexual. Sí, los síntomas y hallazgos endoscópicos podrían ser similares, pero debemos tener claro cuáles son los factores de riesgo de cada paciente y qué es lo que me debe hacer pensar en cada paciente de que no se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal. La proctitis infecciosa transmitida sexualmente es un proceso inflamatorio del recto secundario a la infección por gérmenes de transmisión sexual, Neisseria, clamidia, treponema y el virus de herpes simple. 45% de los casos se quedan sin identificar la etiología. Bueno, el modo de transmisión es por inoculación directa. Esto también pues como muy importante mencionarlo y preguntarlo. Pacientes con exposición anal receptiva, genital anal, oral anal y digital anal, o la extensión por contigüidad desde el área genital. Es muy importante la realización de una historia clínica detallada en la que se interrogue por las conductas sexuales de los pacientes que se presentan con esta entidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo de una proctitis infecciosa transmitida sexualmente? Hombres que tienen sexo con hombres, pacientes con VIH, ITS en los últimos 6 meses, múltiples parejas sexuales y usar y compartir juguetes sexuales. Estos son como lo que tradicionalmente sabemos, sin embargo debemos tener en cuenta que por los cambios en el comportamiento sexual y pues en los pacientes heterosexuales que practican también las relaciones anales, pues hay un aumento de la prevalencia y no nos podemos como quedar simplemente encasillando a los hombres que tienen sexo con hombres, porque también en los heterosexuales es frecuente. Este es un estudio australiano en el que se evaluaron como diferencias en la etiología de los pacientes con proctitis infecciosa. Hay diferencias en las etiologías, con diferencias estadísticamente significativas, pues los pacientes con VIH positivo tienen más frecuentemente infecciones por herpes virus y linfogranuloma venéreo que los pacientes VIH negativo, hombres que tienen sexo con hombres VIH negativos. ¿Cuáles son las
manifestaciones clínicas, los síntomas pues son muy variados dependiendo del germen. El síntoma más común es la urgencia defecatoria. Se puede presentar desde asintomático hasta pues los pacientes que ya tienen las manifestaciones perianales dependiendo de la patología, como son las úlceras, sangrado rectal, dolor anorrectal. En la población VIH frecuentemente es asintomática, por lo cual estos pacientes son subdiagnosticados y pues a veces se complica un poquito como el enfoque y el diagnóstico definitivo. Vamos a hacer rápidamente una revisión de los 4 gérmenes más comunes, cómo los sospecho, cuáles son los estudios diagnósticos que me van a ayudar a identificar el germen, teniendo en cuenta pues que hay una dificultad en la disponibilidad de los métodos diagnósticos y cuál es el tratamiento o ese enfoque y ese tratamiento sindromático que debo hacer. Entonces la Neisseria gonorrea pues es la etiología más común de la proctitis infecciosa, es el 30% de los casos, pacientes jóvenes en términos generales, es más frecuente en mujeres y también en mujeres es más frecuente, el 95% de los casos en las mujeres es asintomático, en hombres el 50%. Exclusivamente rectal es más frecuente en hombres. En mujeres es menos frecuente por, digamos, la infección por contigüidad pues, desde el área genital. Los hallazgos típicos son el exudado purulento, que puede ser espontáneo o estimulado por una presión en el área perianal, y el tenesmo rectal. Estos son los hallazgos pues como endoscópicos descritos. Edema, eritema, una pérdida pues del patrón vascular normal, descarga mucopurulenta y friabilidad. En términos generales, y desde ya pues saber que los hallazgos endoscópicos de todos estos a veces son un poco inespecíficos, hay patologías o gérmenes que tienen unos hallazgos que nos hacen pues como sospechar la patología, pero son en términos generales los hallazgos muy similares. Bueno, una amplia variedad de estudios diagnósticos para confirmar la proctitis infecciosa por Neisseria gonorrea. La coloración Gram, que se debe realizar en el hisopado rectal, tiene una alta especificidad, pero sabemos pues que una baja sensibilidad. ¿Qué se van a identificar? Los diflococos Gram negativos intracelulares, en el citoplasma pues de los polimorfonucleares, una reacción polimorfonuclear más de 10 células por campo de alto poder nos aumentan pues como la probabilidad de que esto sea una etiología infecciosa por estos diflococos Gram negativos. La elección para el diagnóstico en muestras rectales, en las biopsias, es la amplificación de ácidos nucleicos. La PCR no está avalada por la FDA, sin embargo en Europa sí se avala porque muchos laboratorios la validan y cumplen con todos los reglamentos de la CLIA. Entonces, en tejido rectal tiene un muy buen rendimiento y este debe ser uno de los estudios que solicitamos cuando hacemos las biopsias en los pacientes con proctitis infecciosa. El cultivo en el agar de Taller-Martin pues es el gold estándar pues para el diagnóstico. Se puede realizar tanto en el hisopado como en el tejido rectal, un muy buen rendimiento diagnóstico y algo pues como muy importante es como la utilidad en la sensibilidad a antibiótico, porque pues se ha visto obviamente un aumento de la resistencia de la Neisseria gonorrea. El tratamiento, se prefiere el uso de ceftriaxona más acitromicina o doxiciclina por 7 días. Ese es el tratamiento sindromático en todo paciente que tengamos una proctitis infecciosa con sospecha de etiología por Neisseria, y teniendo en cuenta que la coinfección con la Chlamydia trachomatis es muy alta, este grupo de pacientes deben tener ese manejo sindromático dual. Siempre terapia al compañero sexual, o al último, reciente o al último, y la abstinencia sexual. ¿Hasta cuándo la abstinencia sexual? Hasta que el paciente y la pareja hayan sido tratados y los síntomas desaparezcan. La clamidia es la ICS más prevalente en los Estados Unidos y es la segunda causa de proctitis infecciosa. La clamidia puede presentarse como una enfermedad no invasiva por los serotipos DK o como una enfermedad invasiva, que es el linfogranuloma venéreo, que son por los serotipos L. La mayoría de las proctitis infecciosas
por clamidia ocurren en hombres que tienen sexo con hombres, suele ser una patología asintomática, de ahí pues, y también suele haber pues como una dificultad en el diagnóstico, de ahí como la importancia del tratamiento sindrómico, y como síntomas el tenesmo, hemorragia y sangrado. El linfogranuloma venéreo es producido por la clamidia serotipos L1, L2, L3. En hombres que tienen sexo con hombres, la mayoría son producidos por el serotipo L2. Es una enfermedad que es invasiva. Hasta hace más o menos 20 años se consideraba como algo endémica de países como África, de Sudamérica, de algunos países en Asia. Sin embargo, para esa época hubo un brote en los Países Bajos que como que aumentó el diagnóstico de la patología en el Reino Unido y en los Estados Unidos, y por eso pues aumentó más el diagnóstico. Bueno, esta patología se presenta, como sabemos, en 3 estadios. En el primer estadio se observan úlceras o pápulas rectales indoloras que van a desaparecer espontáneamente. El segundo estadio con linfadenopatías inguinales, unilaterales, dolorosas, que van a ser una clave en el enfoque diagnóstico y terapéutico sindrómico de este grupo de pacientes. Y pues en los hallazgos endoscópicos, en esta fase, la úlcera rectal con exudado mucopurulento. Ya la tercera fase pues son de abscesos, granulomas, fístulas y estenosis, y miremos pues que en esta fase es una patología que tiene mucha similaridad con la enfermedad de Crohn. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta cuáles son esos hallazgos que en este grupo de pacientes me van a hacer pensar que sea más de etiología infecciosa, factores de riesgo y hallazgos clínicos. Esto es los hallazgos endoscópicos de un caso publicado por los doctores del Hospital Pablo Tobón. Este puede ser un paciente joven, miren cómo es una enfermedad con unos cambios inflamatorios severos, con exudado fibrinoide, mucopurulento, ulceración profunda, un infiltrado de apariencia pseudotumoral, y también se puede presentar con estenosis y fístulas. Este es otro caso también publicado, edema y friabilidad, sangrado severo, con hallazgos de estenosis de etiología pues inflamatoria. Como decíamos, los hallazgos endoscópicos del linfogranuloma venéreo son indistinguibles de la enfermedad inflamatoria intestinal, del adenocarcinoma y del linfoma rectal. La sospecha clínica en hombres que tienen sexo con hombres con VIH positivo es importante. ¿Qué hallazgos clínicos nos pueden hacer pensar en esta patología? Pacientes tienen exudado rectal o vaginal, linfadenopatía inguinal y ulceración rectal y genital. Esta es una proctitis infecciosa transmitida sexualmente ulcerada. Con respecto al diagnóstico, pues la clamidia es de difícil aislamiento, la disponibilidad es baja de los estudios, el antígeno en exudado rectal tiene una sensibilidad menor del 50%, por lo cual no se recomienda. El cultivo se realiza en laboratorios de referencia, tiene un alto costo, es difícil, entonces la PCR es el gol estándar para el diagnóstico. Esa PCR se puede realizar en hisopado rectal o en tejido rectal. Tampoco es una prueba que esté como aprobada por la FDA, sin embargo, como les digo, todas estas pruebas van a necesitar una validación como en cada laboratorio, cumpliendo pues como con los especificaciones de la CLIA. Siempre que se aísla una PCR positiva para clamidia, deberíamos solicitar una genotificación, pero pues no es fácil, no hay disponibilidad. ¿Para qué? Para poder diferenciar si se trata pues de los serotipos de una enfermedad no invasiva que tienen un mejor pronóstico que el linfogranuloma venéreo. El tratamiento es con doxiciclina durante 7 días para los serotipos D a la K. La citromicina es una opción terapéutica, sin embargo, hay preocupación por la adherencia y pues hay estudios que demuestran una menor efectividad específicamente en el recto. Por la coinfección con la Neisseria gonorrea, pues como habíamos dicho, se necesita un tratamiento empírico sindrómico de ambos. Para los serotipos L, la doxiciclina se da durante 21 días. ¿En qué pacientes vamos a extender este tratamiento? Aquel paciente que tenga secreción sanguinolenta, úlceras perianales o mucosas,
tenesmo, más de 10 polimorfonucleares en el GRAM y prueba de clamidia rectal positiva, pues teniendo en cuenta que es difícil hacer la genotipificación. Entonces esa clínica y esa prueba positiva nos da la libertad de hacer ese tratamiento para linfogranuloma benigno. Terapia a la pareja sexual y abstinencia sexual, de igual forma que con las otras patologías. Con respecto al virus, es el resultado pues de la extensión de la enfermedad desde la región perianal hasta el canal anal y el recto. Se puede presentar tanto por el virus herpes 1 como por el 2, eso asociado al contacto orogenital. Las clínicas que nos podría hacer pensar, las parestesias sacras, y porque el resto pues de los hallazgos son similares, y esta es una patología con proctitis ulcerada. El examen perianal es crítico para el diagnóstico, las vesículas dolorosas que evolucionan a úlceras, un dolor exquisito al tacto rectal, y el examen físico pues también observamos adenopatía inguinal con las vesículas clásicas conocidas. Estos son unos hallazgos endoscópicos de un paciente nuestro. Un paciente pues estos hallazgos tienen edema, pérdida del patrón vascular, úlceras superficiales con un halo eritematoso, y estos hallazgos también pueden verse de esta forma, como edema severo, una secreción mucopurulenta. Para el diagnóstico PCR en hisopado o tejido rectal, la serología con anticuerpos específicos pues es útil para el pronóstico, porque los pacientes que tienen la infección por el virus herpes 2 pues tienen una mayor recurrencia, y es importante saber que la falla en la identificación del virus por cultivo PCR, especialmente en ausencia de las úlceras o de las vesículas, no me descarta la infección. El tratamiento con aciclovir o valaciclovir de 7 a 10 días, idealmente pues las primeras 24 horas de aparición de la lesión durante el pródromo, pero sabemos pues que a nuestros pacientes no los identificamos en este momento usualmente. Con respecto al treponema, 2% de las proctitis infecciosas, el 75% de las se diagnostica en hombres que tienen sexo con hombres, la clínica es la misma. Hay unos 3 estadios en la presentación que ya conocemos, pero aquí sí es súper importante que en la sífilis primaria se pueden encontrar a nivel rectal úlceras dolorosas y unos cambios inflamatorios que uno podría confundir con fisura anal. Entonces, en todos los pacientes con este tipo de hallazgos, fístulas, erosiones urogenitales, la recomendación es que se debe descartar sífilis. Hallazgos endoscópicos, cambios inflamatorios severos con friabilidad, apariencia de pseudotumor, de infiltración, la úlcera pues como sabemos típica de bordes limpios, de fondo limpio, de bordes elevados, y pues también puede dar como una apariencia de estenosis por ese compromiso infiltrativo severo, inflamatorio severo. La PCR también es la elección para el tratamiento para el diagnóstico de este virus en hisopado en tejido rectal, tiene un muy buen rendimiento diagnóstico. La microscopía de campo oscuro, aunque pues se hace el diagnóstico definitivo, típicamente pues es muy difícil de realizar, baja disponibilidad, y siempre en este grupo de pacientes se debe realizar el diagnóstico presuntivo con la serología. Se recomienda el algoritmo reverso, empezando por una prueba treponémica, teniendo en cuenta pues como las dificultades que tienen todas las pruebas no treponémicas con respecto a la especificidad. Si es positiva, pues entonces hacemos el algoritmo reverso y solicitamos la prueba no treponémica. El tratamiento, como sabemos, con penicilina, dosis dependiendo pues del estadio de la enfermedad. En pacientes alérgicos el tratamiento sería con doxiciclina. Aquí quiero mencionar este germen que en los últimos años se ha estaba pues hablando de su rol en la proctitis infecciosa. Está claro que tiene un rol en uretritis, cervicitis y en la enfermedad pélvica inflamatoria, y se ha visto que hombres que tienen sexo con hombres podrían tener este germen en el 2 al 5% de los casos, y en la proctitis sintomática la prevalencia va del 12% de los casos. Porque a veces hay dudas porque están con infección con la Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis, pero pues miremos que más o menos en un
en un 8% de los casos, estos se pueden aislar de manera aislada, por eso pues se considera que tiene un papel el Mycoplasma genitalium en la proctitis infecciosa transmitida sexualmente, y se debe buscar solamente en pacientes sintomáticos después de haber excluido o tratado pues Neisseria gonorrea, clamidia, herpes y sífilis. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el abordaje diagnóstico y terapéutico de la proctitis transmitida sexualmente? Este artículo de revisión lo publicamos con el doctor Raúl Cañadas en la revista peruana de gastroenterología en el 2020, los invito a leerlo. Ahí pues como que hablamos como de este enfoque y estas recomendaciones del diagnóstico y el tratamiento y cuándo pues sospecharlo. Recordar que cuáles son las proctitis que se pueden presentar con úlceras: clamidia, treponema pallidum y virus herpes simple. ¿Para qué? Para que podamos, entonces, este es nuestro algoritmo, la recomendación nuestra para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con proctitis infecciosa transmitida sexualmente. Paciente con síntomas anorrectales y factores de riesgo. Tienen indicación, ¿qué factores de riesgo? Ya los mencionamos: hombres que tienen sexo con hombres, VIH, ITS en los últimos 6 meses, múltiples parejas sexuales, usar y compartir juguetes sexuales, pacientes heterosexuales con prácticas de relaciones anales. A todos estos pacientes se les debe realizar rectosigmoidoscopia y un hisopado rectal. Entonces, cuando hacemos pues el diagnóstico de proctitis, como la inflamación pues del recto, ¿cuáles son los estudios que debemos solicitar para poder diagnosticar e identificar el germen? Que es aquí donde a veces hay como dificultades, simplemente tomamos biopsias y no sabemos cuál estudio solicitar y se nos quedan como más del 45% de los pacientes identificar el patógeno. Entonces, en este hisopado rectal vamos a realizar el GRAM y el cultivo del Taller mágico. En el tejido rectal se deben solicitar las PCRs para los 4 gérmenes. Debemos averiguar localmente cuáles son los laboratorios que tienen validadas las pruebas. Y en sangre, prueba treponémica y no treponémica para ese diagnóstico de la sífilis. En el paciente que encontremos una proctitis no ulcerada y el GRAM muestre diplococos gram negativos, más de 10 polimorfonucleares por campo o exudado, se debe realizar un tratamiento sindrómico con ceftriaxona más doxiciclina, pensando en clamidia y en Neisseria, ¿verdad? Porque están en coinfección. En los pacientes que tienen una proctitis ulcerada también se debe dar ese tratamiento sindrómico, pero estos pacientes necesitan antiviral, aciclovir específicamente, si el paciente cumple con las características que dije, como son la secreción sanguinolenta, tenesmo, una PCR positiva para clamidia trachomatis, la doxiciclina se debe extender hasta 21 días. Realizar la serología de sífilis, si es positiva o pues ya no sale positiva la PCR, pues el tratamiento es con penicilina. Y el Mycoplasma genitalium se debe considerar después de que el paciente se le han descartado estas 4 causas y persiste sintomático a pesar del tratamiento. El diagnóstico de una de estas ITS siempre obliga a descartar las otras, incluida VIH, hepatitis B y virus C. Estudio y tratamiento a la pareja sexual para prevención de la reinfección y abstinencia sexual para la prevención de la transmisión. Esta es como nuestra recomendación para que tengamos pues como un poco más claro cuál debe ser nuestro enfoque y los estudios diagnósticos a solicitar en este grupo de pacientes. ¿Qué pasó con nuestro caso clínico? Estos son los hallazgos. En recto está exudado, mucopurulento, tienen unas úlceras muy superficiales, diminutas, con halo. Miren estas lesiones, muchas úlceras con un halo eritematoso, fondo blanco. Y pues este paciente tiene diagnóstico, una PCR positiva para herpes y Neisseria gonorrea. Entonces lo que hicimos fue pues darle el tratamiento con aciclovir, con ceftriaxona más doxiciclina durante 7 días
y pues le hicimos obviamente pues el estudio de todas las patologías de las ITS que se descartan. ¿Cuáles son los mensajes para llegar acá? Entonces, la proctitis infecciosa sexualmente transmitida debe ser una consideración diagnóstica en pacientes VIH positivo y en hombres que tienen sexo con hombres. Una historia clínica completa que incluye el interrogatorio de los hábitos sexuales es primordial en el abordaje de los pacientes con proctitis. Todas las sospechas de proctitis infecciosa transmitida sexualmente deben recibir un tratamiento sindrómico para clamidia trachomatis y Neisseria gonorrea mientras se esperan los estudios diagnósticos. En hombres que tienen sexo con hombres con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal se debe considerar y descartar el linfogranuloma venéreo, y cuando se confirma un ITS con etiología de la proctitis infecciosa se deben descartar otras ITS incluidas VIH, virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. Gracias.